Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos al canal. Siempre quise decir eso. Soy Iván Martínez, el Emprendesaurio. Hoy te quiero hablar de una tecnología que está muy de boga y que está cada vez teniendo más impacto en el mundo de la productividad y el emprendimiento, en las industrias, porque hasta el momento ha sido muy explotado en otras industrias, como por ejemplo son los videojuegos. Lo hemos visto en Oculus, por ejemplo, de la empresa de Meta, o lo hemos visto en PlayStation, o lo hemos visto en algunos otros visores. Apple ya entró a la carrera. Los metaversos son espacios digitales que tienen ciertas características y son muy interesantes porque aplica dentro de ellos ciertas leyes de la física, por ejemplo, el espacio, el tiempo, el sonido, la gravedad, etcétera. Pensemos en un videojuego como tal. Es un videojuego, simplemente que en lugar de tener misiones, bueno, tiene ciertos recursos que emulan la vida real y que nos permiten pues, ser mucho más productivos. Hay distintos tipos de metaverso para distintas actividades, pero hay algunos otros, como el que vamos a explorar el día de hoy, que te puede ser de mucha utilidad para tus proyectos, para tus juntas, para tu empresa, porque independientemente de que tú utilices, por ejemplo, aplicaciones de videoconferencias como Zoom, como Google Meet, como puede ser Teams, etcétera. Estas tienen la limitante de que pues las personas, hay una persona que está hablando como perico enfrente y las otras pueden estar dormidos, pueden estar, a veces estamos como merolicos, platique y platique, dando cursos y cursos y la verdad es que la otra persona puede estar inclusive, no sé, acostada, dormida, etcétera, etcétera. Hay muy poca interactividad, en realidad, cuando hacemos esta parte de grupos. Las industrias de las videoconferencias han tratado de emular esta parte, ¿no? Haciendo pues, lo posible, porque hay interactividad. De repente nos encontramos con un Jamboard, por ejemplo, de Google, donde nos permiten tener ciertas herramientas para interactuar, o las pizarras, los whiteboards o los grupos de interacción, etcétera. Sin embargo, la realidad es que hasta el día de hoy hay muy poca interacción que se nos permite tener mediante videoconferencias. A diferencia, por ejemplo, de un metaverso. En un metaverso nosotros podemos tener diferentes espacios físicos con muchos escenarios posibles, en donde podemos no solamente interactuar, es decir, ir físicamente hacia un espacio, hacia donde está un compañero para interactuar y platicar, ¿no? Sino que además puedo irme, imaginemos que es una escuela y tiene salones, y de la clase de matemáticas estoy escuchando a la maestra y de repente me salgo y me voy hacia la clase de inglés y de repente me voy hacia las ciencias naturales. Creo que ya ni existe esa materia, ¿no? Y la verdad, y estoy escuchando conversaciones, estoy escuchando a lo lejos otra conversación, puedo estar interactuando con mis compañeros y volteo alrededor. Puedo estar interactuando, puedo estar conviviendo, puedo estar preguntando. Y no nada más esto, sino que además tenemos muchos otros recursos con los que podemos interactuar en un metaverso empresarial como el que te voy a presentar el día de hoy. Lo más interesante es que es un recurso completamente gratuito en el que tú puedes hacer tus juntas, puedes utilizar todos los recursos que te ofrece esta herramienta de una forma gratuita, en un plan, pues la verdad, bastante completo, en donde puedes involucrar hasta 8 personas para poder tener este tipo de interacciones dentro de un metaverso y que puedas experimentar realmente lo conveniente y lo fascinante que puede resultar el interactuar o tener tus juntas de trabajo o tener capacitaciones o tener ciertas interacciones como por ejemplo ferias, pequeñas ferias, dentro de un espacio como puede ser el metaverso. Sin más, allá vamos. Bien, lo primero que tenemos que hacer es entrar directamente al navegador en la dirección framebr.io. Automáticamente nos va a llevar, nos va a poner al principio Learn, que es aprender, nos va a llevar a la página principal de FrameVR. FrameVR es este metaverso donde podemos hacer muchísimas cosas. Vemos que en un principio está avalado por empresas enormes que utilizan y que han aportado mucho a este programa, como es el MIT, Experience Reality, Trello, Microsoft, etcétera. Y bueno, ¿qué es lo que ofrece? Pues ofrece espacios que pueden ser de distintas cosas, pueden ser distintos escenarios, un atrio, puede ser una oficina virtual gigante, puede tener oficinas virtuales, por ejemplo, en este caso,
o enseñar desde algunos modelos 3D con alguna conferencia que hagamos en una especie como de solario o atrio, que es esto. Una feria, esta está teniendo muchísima boga en ferias de trabajo, de exposiciones, para hacer networking, etcétera. Y aquí vienen algunos casos de uso de muchas empresas que han utilizado los escenarios de FrameVR para poder pues, proyectar nuevos productos, nuevos lanzamientos, conferencias, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, lo primero que tengo que hacer para poder crear mi espacio personal es crear una cuenta de usuario con una página. Entonces, lo que hago es poner login. Aquí va a llevar a esta página donde yo básicamente lo que tengo que hacer es crear o firmarme con un usuario. Puedo hacerlo de varias formas, con Google, con Microsoft, con alguna cuenta que tenga por aquí. Vamos a poner esta de acá. Aceptamos las condiciones y lo que nos va a llevar es a una página nueva donde vamos a crear nuestro propio frame, nuestro propio espacio en el metaverso. Le voy a dar Create Frame y eso va a abrir una pantalla en donde me dice cómo quieres que se llame. Esto es en realidad muy fácil. Yo le puedo llamar como yo quiera. Vamos a ponerle prueba y ustedes verán que eso ya no me va a permitir porque eso ya existe. Todos los espacios en este metaverso incluyen framevr.io diagonal y luego el nombre del sitio que quieres o que escoges. Seguramente ya va a haber muchas pruebas. Entonces igual le puedo poner prueba 14,000 a ver si el nombre no está tomado. Y luego me dice sobre qué ambiente quieres crear tu metaverso. Y aquí veo que tengo una serie de opciones bastante grandes de qué es lo que quiero hacer. Depende de la necesidad que tengas. Si es una conferencia, por ejemplo, puedo tomar este que dice Atlas Hall, que vemos que es una especie como de auditorio. O si yo quiero un espacio un poquito más futurista, podría tener esto, un surrealista. Hay algunos que son mucho más modernistas, otros que parecen campus, otros que son como galerías. Este, por ejemplo, Resort es muy bonito porque incluye una vista al mar con algunos escenarios muy lindos. Bueno, no sé, depende de cuál es el objetivo del metaverso al que quieres proyectar. A lo mejor es un metaverso que va a proyectar un nuevo producto, pues escogerías a lo mejor una galería, o si quieres dar una conferencia o un curso, pues escogerías algo más como un escenario, un solario, etcétera. En fin, una feria, por ejemplo, pues escogerías, por ejemplo, voy a escoger Aerópolis en este caso, y me da varias opciones para poder tener este pedazo de metaverso. Yo voy a escoger la versión gratuita, que es esta, donde tengo 3 frames, cada uno puedo tener con 8 personas en cada frame o en cada pedacito de metaverso, es decir, puedo crear 3 páginas con diferente nombre, con diferentes escenarios, y cada una podría albergar hasta 8 participantes. Vamos a ponerle aquí Create Frame, a ver si no está ocupado prueba 14,000. Sí, no está ocupada. Si ustedes ven aquí arriba, pone prueba 14,000 y me crea esto, ¿no? Ya que me logueé con mi usuario y mi contraseña, me va a permitir loguearme o me va a permitir crear un avatar. Hay varios tipos de avatar. Puedo tener pues este robotcito con diferentes colores, que es como el primero que te dan por default. O podría crear una forma humana, ¿no? Con ciertas características, con cierta ropa, no sé, con algún tipo de características especiales de ropa, etcétera, y crearlo muy a mi estilo, ¿no? O sea, a como yo quiera o como yo me imagino que puede ser mi avatar. Sin embargo, también puedo crear otro tipo de avatar que es una aplicación de terceros que se puede integrar dentro de este metaverso que se llama Ready Player Me. Y este es un programa que básicamente lo que hace es que agrega un avatar mucho más sofisticado, ¿no? Por ejemplo, yo aquí tengo algunos. Seleccionar, por ejemplo, este. Va a refrescar la pantalla, me voy a conectar. Y bueno, ustedes ven que con el mouse me puedo acercar o me puedo alejar
o puedo cambiarle la visión a tercera persona o en este caso con esta opción, puedo irme a primera persona o irme a tercera persona como esta y pues poder visualizar, en este caso, como si fuera una tercera persona. Ustedes verán que este avatar es mucho más personalizable, se parece más a un humano, le puedo dar diferentes características, con diferente ropa, etcétera, con Real Player Me. Y ustedes ven de inicio, cuando entran, lo primero que podemos hacer es recorrer. Mi recomendación, aunque se puede acceder con un celular, con un móvil, con una tablet, etcétera, etcétera, mi recomendación es que en un inicio lo intentes con la computadora. Es mucho más fácil moverte. Si no sabes o si se te dificulta mucho moverte con las flechitas del teclado, ¿no? Si le doy hacia adelante y la flecha de izquierda al mismo tiempo, pues va a hacer este movimiento. Y si le doy para adelante y la flecha hacia la derecha, pues va a ser para allá, o si me voy para atrás, etcétera. Pero si se me dificulta mucho, lo que puedo hacer es con el mouse señalarle a donde quiero ir y darle doble clic y el avatar va a caminar directamente hacia allá. Entonces, como creador, lo que va a permitir es empezar a interactuar con los espacios. Por ejemplo, aquí en este espacio hay una zona de silencio. ¿Qué quiere decir esa zona de silencio que está pintada en azul? Cuando yo entre, hace un ruidito, se pone en verde, y todo lo que yo hable dentro de esa zona de silencio, nadie más en el exterior lo va a poder escuchar. El tema del metaverso es que cuando sales, y es una de las características muy importantes que tiene, pues es que tiene un sonido direccional y espacial. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo me acerco a una persona que está hablando, mientras más cerca esté y en esa dirección apunte o vaya, pues lo voy a escuchar, como pasa en la vida real. Y si me alejo, pues no se va, voy a perder esa sonoridad de la voz de esa persona. En ese metaverso, las opciones que de entrada tengo, pues son muchas. Cuando entras al metaverso, lo primero que puedes ver es que puedes empezar a interactuar con ciertas cosas. Por ejemplo, vamos por partes. Tengo para poder crear ciertas herramientas, pero vamos a entender primero qué son las opciones que me da. Tengo básicamente 3 menús en mi frame. Y siendo yo el administrador, me va a permitir administrar las personas que están conectadas. Aquí van a aparecer, en este caso soy yo, esta persona, pero me aparecerían todos los que tengo conectados, 8 máximo en el modo gratuito o en la versión gratuita. Y yo puedo tener ciertas interacciones con ellos. Puedo, por ejemplo, hacer que se silencien o abrirles el megáfono. El megáfono es voz, en mi voz, directamente por el micrófono de la computadora, pero que se escucha en todo el metaverso. Eso es útil cuando eres administrador y bueno, el micrófono se puede abrir y eso solamente aplica, como yo les comentaba, en un sonido direccional y espacial. Bueno, aquí aparecerían todos los integrantes de mi frame. La segunda opción es el chat. Y aquí el chat tiene varias opciones, un chat general, un chat privado, por si estoy en un área privada y quiero hacer un chat directamente con los que están en esa área privada. Tengo un menú de GoTo donde yo puedo agregar ciertas zonas o ciertos anclajes a mi frame, a mi metaverso, donde yo quiero que aparezca y se vayan directamente las personas dándole clic. Por ejemplo, a lo mejor tengo varios escenarios. Supongamos que en este mundo tengo pues no sé, una conferencia por acá, ¿no? En esta pantalla o en este espacio o tal vez cruzando este laguito. Entonces, pues en lugar de hacerlos caminar hasta allá, pues yo creo, ahorita vamos a ver esta opción, más spoileándolo un poquito, yo voy a crear un spawn spot, que es justamente un punto donde se puede aparecer el personaje, le doy un nombre y estos van a aparecer aquí en GoTo y va a aparecer aquí todos los spawn spots que yo quiera agregar para que no tenga que investigar el usuario dónde está y dar como 1000 vueltas en el metaverso. Hay metaversos muy grandes, escenarios muy grandes, en donde pues sí, la gente definitivamente se podría perder y este menú es muy útil cuando yo creo esos spawn spots. Bien, ese es el primer menú. Tengo un menú acá que es el general, donde básicamente me dice las características o las configuraciones del frame. Y aquí tengo, para poder configurar mi frame,
En opciones generales, yo puedo decir, ok, sí quiero que, por ejemplo, que todos puedan utilizar el megáfono o no, que no es solamente el administrador, o que aparezca el micrófono activado en cuanto se conecten. Por ejemplo, yo lo podría quitar, no quiero que cuando entren al frame se active, que les permita chatear, que les permita interactuar, etcétera, etcétera. Aquí hay algunos permisos y roles, por ejemplo. Esos son muy importantes. ¿Quién va a poder editar? Si yo no quiero que le metan mano a mi frame y me cambien las imágenes que yo ya puse, o el sonido que puse, o las pantallas que puse, etcétera, yo le pondría que solamente administradores. Sin embargo, sí es importante que todos puedan interactuar. Si no tiene mucha lógica lo que dice aquí, bueno, pues aquí podrías darle este signo de información y aquí aparecería un poco sobre a qué se refiere ese permiso. Pero hay permisos muy, muy interesantes, ¿no? Que les permita, por ejemplo, hablar, que les permita crear fotosferas. Por ejemplo, aquí en fotosferas también les pondría admin, porque esas fotosferas podrían cambiar el cielo o el entorno en donde está ubicado mi mundo. Podría ponerle, por ejemplo, que estamos en el centro de Nueva York, ¿no? Y en lugar de las nubes y el cielo, pues aparecería un landscape como de Nueva York. Y eso, pues, si a mí me interesa que solamente yo lo pueda hacer y que no me estén cambiando los escenarios, pues puedo también cambiar el permiso, etcétera, etcétera. Aquí en todos los permisos es muy importante esta opción. Luego viene la opción de inventario, donde yo puedo encontrar cosas que voy agregando, imágenes, fotos 3D, audios, PDFs, videos, etcétera, que yo voy agregando a mi frame para interactuar con mis usuarios. Y ya no tendría que estar volviendo a cargar. Si estoy haciendo recurrentemente uso de un PDF, pues ya no tendría que recargar el PDF cada vez. Lo podría agarrar de aquí, de mi inventario. Aquí lo podría ver. Aquí puedo agregar alguno o puedo llamar a alguno. Y, por ejemplo, aquí, si me posiciono sobre esto y le doy en agregar Remote Work Playbook, ahí aquí me aparece el PDF, que es de Frame. Y yo podría acercarme un poquito para ver de qué se trata. Aquí voy a cambiar mi visualización a primera persona. Yo ya podría ver de qué se trata. Es un playbook de Frame, cómo se utiliza Frame. Todo esto que estamos diciendo aquí viene resumido. Y si lo quiero pegar en varios lugares, pues ya no tendría que estar pegándolo y pegándolo y pegándolo. Simplemente me iría a mi inventario y lo pegaría directamente. Así con todos estos recursos. Bien, viene la parte de profile, que es donde puedes hacer tu avatar o cambiar el avatar, la apariencia de tu avatar, si lo quieres, ponerle un nombre, etcétera, etcétera. Y también tiene la parte de escenas. Escenas son muy importantes porque regularmente podemos tener varias instancias de un frame. Es decir, puedo poner este PDF en esta escena, pero quizás de pronto quiero que entre otro grupo y que no tenga este PDF, sino que tenga otros, porque es una sala de juntas completamente diferente, con cierta información diferente. Bueno, pues entonces las escenas hacen mucho sentido. Cambiaría de escena cada que yo hiciera un cambio de usuarios que van a entrar directamente a mi frame. Y luego esos dos, el de soporte y el de What's New, que son básicamente información que nos presenta FrameVR para nuestro conocimiento. Finalmente tenemos este otro menú, que es este menú, como lo vemos, es el del editor, el del administrador. Si yo fuera un usuario invitado, que no fuera el administrador, yo podría en esta parte de permisos, como bien lo vimos hace unos momentos, yo podría en esta parte de permisos, pues quitar ciertas opciones de esta barra. Esta barra les aparece a todos, pero no les aparecería, por ejemplo, el icono de editar, si yo no les permito que aparezca el icono de editar, o el de megáfono, si yo no les permito que hablen y que cuando hablen, pues escuche todo el metaverso, lo que están diciendo, o el activar una webcam, por ejemplo. Aquí yo puedo activar mi webcam, aquí se visualiza cómo me ven las demás personas. Y si yo me veo en mi avatar, vamos a abrir un poquito esta. Si yo me veo en bueno, aquí no se ve, tendría que tener otro usuario y el usuario me vería con una pantallita, con esta misma pantalla donde estoy aquí, me vería aquí al lado. Aquí aparecería mi cara y podría ver quién soy yo, si activo mi cámara. Igual la puedo desactivar.
Este silloncito es útil porque hay algunos lugares donde yo me puedo sentar, por ejemplo, algún auditorio, alguna con Shift y las flechitas, pues puedo correr para moverme un poco más rápido. No sé, por ejemplo aquí hay algunos espacios y si yo me ubico cerca de alguno de estos espacios y le doy el botón de sentarme, me va a sentar en el más próximo disponible. Y entonces yo ya podría sentarme y los demás usuarios van a verme sentado, escuchando lo que está pasando en este escenario. Bien, tengo otras opciones. Esta, por ejemplo, es justamente la del editor y esta pues me aparecería a mí por default. Y si yo no desactivo el permiso de editor directamente de Frame Settings y luego permisos y roles y le quito aquí aquí en Members, Editing. Si no le quito aquí, le pongo Members o Anyone. La diferencia de Members y Anyone es que Members son personas que están logueadas con un usuario y contraseña. Y Anyone, puedo entrar directamente al frame si yo permito que entren como guest, que esto se habilita aquí. Permitir que entren como guest. No tendrían que firmarse, simplemente darle clic en unirse con un nombre y se acabó. Y en este caso, si yo lo dejo en Anyone, todos podrían editar. Entonces, todo lo que yo puedo crear, las imágenes que importo, los modelos 3D, etcétera, podrían modificarlo si yo no lo desactivo. Entonces, cuando entro yo me aparece directamente esta flechita, pero si yo desactivo la opción para los demás, pues no aparecería, que sería lo ideal. Cerca de recepción, yo podría aquí crear directamente, es con el botón de agregar sobre el pizarrón, me va a permitir agregar cualquier cosa de estas. Yo puedo agregar una imagen, puedo agregar un modelo, puedo agregar un audio. Por ejemplo, si yo agrego un streaming screen, me aparecería esto. Vamos a cerrar esta opción. Este streaming screen lo que me va a permitir es compartir, por ejemplo, vamos a quitarle el editor. Aquí está. Puedo compartir mi webcam y entonces me verían directamente, aquí estamos, me verían todos en el metaverso explicando esto. O, por ejemplo, si yo le pongo share screen, pues podría, por ejemplo, compartir mi metaverso y todos estarían viendo en este caso lo que estoy proyectando en mi pantalla, una hoja de Excel, una presentación, etcétera, etcétera. Si yo habilito la opción, voy a cerrar esto, Si yo habilito la opción de editar, me va a permitir mover, por ejemplo, la pantalla, o me va a permitir hacerla más grande o más chica, me va a permitir cambiar la posición, me va a permitir cambiar la escala, la rotación de la imagen, etcétera. O, por ejemplo, si yo habría o me interesaría que nadie moviera esto, le podría poner lock position, pero alguien que tuviera activada esta opción de editar lo podría tranquilamente mover, primero deshabilitar y luego mover. Por eso es tan importante esto. Bien, obviamente esto se puede quitar si yo no lo quiero tener, quiero cambiarle de elemento visual, pues lo quito y puedo poner a lo mejor cualquier otro, una imagen, un video, etcétera, etcétera. Aquí me da opción a que pueda subir de mi cámara, de Google o directamente de mi computadora y podría agregar alguna imagen, ¿no? Directamente. Por ejemplo, no sé, aquí vamos a agregar alguna imagen. Vamos a irnos acá, vamos a irnos a Versio, imágenes. Vamos a utilizar, por ejemplo, esta. Y listo, aparecería una imagen directa. Con el signo de editar, yo lo que podría hacer es irme hacia escala. Aquí está escala. Y podría hacer más grande la escala X. Y si ven, se va haciendo más grande la imagen. A lo mejor hasta llenar el pizarrón. Ahí está. Listo. Y luego hacer un poco más chica la Y porque se sale de los márgenes. Listo, ahí está. Y ya queda una imagen a la medida en mi metaverso, por ejemplo. Y viene una que se llama Creation Menu, que es justamente con el que voy a empezar a agregar cosas a mi metaverso.
Bueno, aquí yo podría poner lo que yo quisiera crear y la inteligencia artificial pues me daría esto automáticamente. Aquí vienen algunos tips de qué le puedo pedir a la inteligencia artificial que cree y con el simple prompt yo podría empezar a crear imágenes, podría empezar a crear modelos, skybox o NPCs. Los NPCs, por ejemplo, si aquí le pongo crear un NPC, aquí por ejemplo ya me puso mi skybox del centro de Nueva York. Aquí me dice de qué tipo quieres crear tu avatar. Pues podría ponerle que podría crear un avatar como esto, ¿no? Que es un poquito más realista. Vamos a ver si lo hizo. O está tardando un poquito. Ahí va. Como a quién quieres que se parezca, ¿no? O si quiero que se parezca a esto, bueno, pues aquí me dan varias opciones de robots que podrían interactuar directamente con algún usuario. Además, puedo crear streaming screen como ya lo habíamos visto, contenido 360, modelos 3D, pantallas para poder dibujar. Aquí, por ejemplo, puedo crear una. Voy a irme para allá para ver de qué se trata un poquito más para allá. Voy a quitarte, amiguito, de aquí. Vamos a ponerle aquí en editar el NPC y lo vamos a borrar. Ok, sí, para poder ver un poquito más sobre esto. Vámonos a una imagen aquí. Un whiteboard. ¿Qué puedo hacer aquí? Bueno, pues puedo hacer muchísimas cosas. Empezar a dibujar. Aquí vamos a empezar a dibujar. Vamos a quitar el signo de editar. Con diferentes colores. Cambiar un poquito el tamaño de la brocha. Bajar el garabato que hice. Borrarlo, hacerlo transparente. Salvarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Como ven, esta opción, la de Create, me permite pues, tener diferentes cosas. Lo importante es que vayan explorando qué cosas son las que puedo ir haciendo, cómo puedo ir interactuando con este metaverso. Y al final tengo dos opciones más. Una para crear emojis, donde aparecerían directamente aquí abajo para todos. Verían que me salen como emojis de mi cuerpo. Y el otro es Settings, que va a permitir pues, ver la cámara, por ejemplo, el closed caption, que es la traducción en este caso, o la transcripción de lo que están diciendo las personas en este caso. El camera mode, que es lo que les decía, estar en primera persona o estar en tercera persona. Ver las escenas, recurrir a ayuda, un poco de los usuarios. Eso también lo van a tener los usuarios que ustedes vayan agregando, simplemente con menos opciones porque no son administradores, pero van a tener ciertas opciones que yo les permita. Entonces, básicamente un metaverso es un espacio, como lo vieron, súper útil en donde yo puedo interactuar de muchas formas. Puedo agregar elementos muy importantes para poder llevar a cabo una presentación, una conferencia, una clase, una feria de empleo o de lo que yo quiera, en un espacio digital que tiene todas las leyes y hasta más de la física y de la realidad que tenemos en un aula común, por ejemplo, o en un espacio físico de la vida real. Esto lo podemos llevar a muchos escenarios, tiene muchas utilidades, podemos tener un campo muy grande de acción, desde poder hacer juegos interactivos, escape rooms, conferencias, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos viviendo el inicio realmente de esta era en donde el metaverso como herramienta de negocios y de interacción personal se está volviendo cada vez más importante, más común, más utilizado por muchas personas para poder llegar a una interacción mucho más profunda. Y hasta aquí ese video, espero te haya gustado, espero te haya servido. Esperemos en los futuros videos que te muestre otras herramientas también súper útiles en el que podemos hacer una gran cantidad de cosas con programación, inclusive en frames. Puedes crear tus propios espacios si puedes programar o puedes desarrollar un poco de Blender o de algún otro programa de desarrollo 3D o de modelaje 3D, etcétera, etcétera. No tiene límites hasta el momento. Y bueno, pues yo me despido. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.